enfocar el día de hoy, de alguna manera ya han aparecido en las clases anteriores. Estamos hablando de dos conceptos que aparecen a lo largo y ancho de el ser y la nada. Por una parte, el concepto de en sí, y por otro lado, el concepto de para sí, ¿verdad? Ahora, del en sí no se dice mucho. Lo único que el autor señala en su obra es que es opaco, es macizo y se patentiza ante nosotros. Ahora bien, lo que le interesa realmente a Sartre es el ser humano, o sea, él para sí. Y sobre todo, la cuestión de su libertad, que para Sartre será absoluta y total. Eh, la libertad no tiene absolutamente nada que ver con el ser en sí. Es algo exclusivo del ser humano, exclusivo del ser para sí. Ahora, recordemos que conciencia siempre es conciencia de algo. No se puede hablar, digamos, de la conciencia así en términos, como dijéramos, completamente separados de los objetos y las cosas. La conciencia es siempre conciencia de algo y por lo tanto la conciencia ha de ser distinta, obviamente, del ser en sí. Es decir, que el ser en sí y el ser para sí no comparten absolutamente nada, no tienen nada en común, ¿verdad? Eh, Se trata entonces de entidades, llamémoslo así, completamente distintas e incluso opuestas, ¿verdad? Porque la conciencia siempre es conciencia de algo, ¿verdad? Es totalmente diferente del ser y por lo tanto ha de ser no ser. Si esto creo que debe quedar realmente muy claro para que podamos seguir la línea argumentativa en los minutos que están por venir, ¿verdad? Es decir, la conciencia, vuelvo a insistir, es siempre conciencia de algo y por lo tanto debe ser diferente del ser en sí. Y al ser diferente del ser, ha de ser definitivamente no ser. Si la conciencia no puede ser igual a la computadora que estoy captando, no puede ser igual a las hojas de papel que tengo enfrente. No, es decir, estamos hablando de algo opuesto, algo totalmente distinto. Y al revés, la computadora que tengo frente a mí no puede ser conciencia. Las hojas de papel que estoy observando frente a mí tampoco pueden ser conciencia. Pertenecen al ámbito del ser, son el ser en sí. Y entonces, la conciencia que se da cuenta, que se percata de el ser en sí, tiene obligadamente que ser no ser. Ahora bien, el ser en sí, dice Sartre, no contiene a la nada. Es decir, la nada no está relacionada
con el ser en sí, con las cosas, con los objetos, con lo que simplemente es. Es realmente la conciencia la que introduce la nada, la negación, la anulación o lo que Sartre denomina la neantización. Es la conciencia la que realmente trae al mundo, digámoslo así, esta capacidad de negar, de anular, de neantizar. Y la conciencia, por supuesto, tiene una actividad que consiste en un proceso constante de nihilización, de neantización. Es decir, la actividad propia de la conciencia. Bueno, consiste en reducir a la nada, ¿verdad? En nihilizar, ¿verdad? En anular o neantizar. Esa es la actividad permanente de la conciencia. Podríamos decir, casi como un juego de palabras, que la nada nadea. Es decir, nadifica constante y permanentemente. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo realmente esta actividad de negación, de anulación, de neantización? ¿Y cómo podríamos comprender y entender mejor lo que Sartre está tratando de decir? Bueno, pongamos, por ejemplo, la mesa que probablemente tenemos por delante o que tenemos ahí en la sala o en el comedor. Bueno, en el momento en que nos percatamos de la mesa y tenemos una conciencia pre-reflexiva de ella, lo primero que estamos haciendo es negar que nosotros seamos la mesa. Es decir, tomamos una distancia de ella. No puedo confundirme con la mesa, soy algo distinto a ella. Y obviamente ella es algo diferente y distinto a mí en cuanto a conciencia. Pero también cuando observo la mesa y tomo conciencia de ella, bueno, la destaco del trasfondo, porque se supone que la mesa pues está en un ambiente donde hay otras cosas, probablemente una librera, eh, probablemente un mueble donde hay instrumentos para comer, como vasos, tazas, platos, en fin. La mesa aparece junto a otros objetos, pero al destacarla, al ser consciente de su presencia, lo que hago realmente es separarla. Es decir, destacar la mesa de todo el trasfondo que está tras ella, estoy también realizando una actividad de negación. Niego que sea cualquier otra cosa. Es la mesa y no es el mueble donde están los platos, y no es la silla que está a la par. Entonces, he llevado a cabo dos negaciones aquí. Niego que yo sea la mesa y niego que la mesa sea el trasfondo, porque la destaco. Ella no es otra cosa más que la mesa de la cual estoy siendo plenamente consciente.
Es decir, al destacarla, al como extraerla del trasfondo, del escenario, digámoslo así, donde ella aparece, bueno, estoy negando que sea cualquier otra cosa. Anulo, niego, nihilizo, reduzco a la nada todos los demás fenómenos. Por eso Sartre dice que la nada no pertenece al ser en sí, la nada es traída, introducida, digamos, al mundo por la conciencia, ¿verdad? Dado que la actividad constante de la conciencia es nidificar, reducir a la nada, neantificar, ¿verdad? Ahora bien, en la página número 49 de El ser y la nada, sigo empleando esta edición de la editorial Losada. En la página número 49, Sartre hace la siguiente aseveración. Dice, aquí está poniendo otro ejemplo, ¿verdad? Dice, cuando entro en ese café para buscar a Pedro, todos los objetos del café asumen una organización sintética de fondo sobre el cual Pedro está dado como debiendo aparecer. Y esta organización del café en fondo es una primera nihilización, ¿no? Cada elemento de la pieza, persona, mesa, silla, intenta aislarse, destacarse sobre el fondo constituido por la totalidad de los demás objetos y recae en la indiferenciación de ese fondo, se diluye en este fondo. Pues el fondo es lo que no se ve sino por añadidura, lo que es objeto de una atención puramente marginal. Así, esa primera nihilización de todas las formas que aparecen y se sumergen en la total equivalencia de un fondo es la condición necesaria para la aparición de la forma principal, que en este caso es la persona de Pedro. Y esa nihilización, sigue diciendo Sartre, se da a mi intuición. Soy testigo del sucesivo desvanecimiento de todos los objetos que miro y en particular de los rostros que por un instante me retienen y que se descomponen al momento, precisamente porque no son el rostro de Pedro. Empero, si finalmente descubriera a Pedro, mi intuición se llenaría con un elemento sólido. Me quedaría de pronto fascinado por su rostro y todo el café en torno de él se organizaría como una presencia discreta, ¿verdad? Pero precisamente Pedro no está. Esto no significa que yo descubra su ausencia en algún lugar preciso del establecimiento. En realidad, Pedro está ausente de todo el café. Su ausencia fija al café en su evanescencia, ¿verdad? El café permanece como fondo, persiste en ofrecerse como totalidad indiferenciada a mi atención marginal únicamente. Se desliza hacia atrás y continúa su nihilización, ¿verdad? De modo que la conciencia, cuando se fija en algo o anda buscando algo, como el ejemplo que está utilizando Sartre, bueno, reduce prácticamente todo lo demás
a la nada, nihiliza todos los demás elementos, o como dice Sartre, los organiza como que si fuera un fondo en el cual se destaca o se va a destacar o esperamos que se destaque aquello que la conciencia quiere aprender. De tal manera que ese fondo es prácticamente algo que no tiene una forma definida, ¿verdad? Lo que tendrá una forma definida, obviamente, es aquello que la conciencia quiere captar, ya sea la mesa de la que hemos hablado o el rostro de Pedro, en el ejemplo que Sartre está utilizando. Entonces, debe quedar claro que es el hombre el que introduce la nada en el mundo. De nuevo, vamos a la página número 64 y 65 del Ser y la Nada, donde Sartre hace las siguientes afirmaciones. Dice en la página 64, el ser por el cual la nada adviene al mundo es un ser para el cual en su ser es cuestión de la nada de su ser. El ser por el cual la nada adviene al mundo debe ser su propia nada. Esto precisamente se recalca por la enorme diferencia y distancia que hay entre el en sí y el para sí, ¿verdad? Que no pueden tener absolutamente nada en común, ¿verdad? Entonces, el ser humano, que es el que introduce la nada con la actividad nadificadora que tiene como conciencia, debe ser su propia nada, porque no puede ser un ser en sí, ¿no? Tiene que ser nada de ser en sí, ¿verdad? Tiene que ser entonces el hombre su propia nada, aparte de introducir la nada con su actividad como conciencia. Y en la página número 65 dice, el hombre se presenta, por ende, al menos en este caso, como un ser que hace surgir y desplegarse la nada en el mundo. Entonces, es el ser humano, es el hombre quien introduce la nada en el mundo, siendo él su propia nada. Ahora, la preocupación de Sartre no lo constituye la pregunta de por qué hay algo y no va más bien nada, que era la pregunta que Heidegger se planteaba en su obra metafísica. No, a Sartre no le preocupa la pregunta de por qué hay algo. A él lo que le interesa realmente es tratar de responder a la pregunta, ¿por qué hay conciencia? ¿Eh? ¿Por qué hay conciencia? El ser en sí está ahí, gratuitamente. No tiene sentido, no tiene causa, no tiene razón de ser. No hay explicación a la pregunta de por qué hay algo. Simple y sencillamente ahí está, ¿verdad? Está por gusto, para decirlo en términos sartrianos. Pero la pregunta de por qué hay conciencia es la pregunta que Sartre
va a tratar de responder. Y yo no sé si vamos a estar satisfechos con la manera en la que él trata realmente de responder esta pregunta. Porque lo que él afirma es que el ser en sí como que sufre una especie de desgarramiento, dice Sartre. Y esa especie de desgarramiento que el ser sufre origina eso que llamamos conciencia. Ahora, ¿en qué consiste ese desgarramiento? ¿Por qué ocurrió u ocurre ese desgarramiento en el ser en sí que da origen, que da lugar al aparecimiento de la conciencia? ¿Mm? Ahora, notemos realmente que puede estar hablando Sartre del ser en sí en general, ¿verdad? Digamos, en el universo material del cual nuestro cuerpo es parte, bueno, ocurre un rompimiento que da lugar al surgimiento de la conciencia. O puede estar hablando también del ser en sí, concretamente refiriéndose a nuestro organismo. Resulta que es en nuestro organismo donde hay entonces un desgarramiento, un rompimiento, y es precisamente en ese desgarrarse y romperse de donde surge, digamos, esa capacidad, llamémoslo así, que es la conciencia, la capacidad de darse cuenta y de percatarse. Esas son preguntas que tenemos que hacer y creo que lamentablemente no tenemos respuesta en el pensamiento sartreano. Es más, Sartre, tratando de explicar y de responder a la pregunta de por qué hay conciencia, dice que el ser en sí como que trata de ser conciencia sin dejar de ser en sí. Si pensamos en nuestro cuerpo, digamos, podríamos decir que este elemento puramente material que es nuestro organismo, al sufrir ese desgarramiento del cual surge la conciencia misma, como que el cuerpo trata realmente de ser conciencia, pero sin dejar de ser en sí, como de hecho lo es, ¿verdad? Porque el cuerpo es realmente parte del ser en sí, de las cosas y de los objetos que vemos. Ya vamos a hablar realmente un poco más del cuerpo y de cómo, digamos, podemos realmente descubrir y relacionarnos con los demás, siendo que lo único que captamos es su corporeidad. Bueno, ese es un tema que vendrá después, se los prometo. Es decir, el problema del cuerpo en el pensamiento de Sartre. Pero aquí lo que está Sartre tratando de decirnos es que si la conciencia surge, digamos, de un desgarramiento en el ser en sí, parece como que el ser en sí tratara de ser conciencia, pero sin dejar de ser en sí. Ahora, obviamente eso es imposible. Eso es totalmente imposible. Más bien la conciencia surge de un distanciamiento del ser, como ya lo hemos dejado en claro, espero yo. La conciencia realmente tiene que ver con un distanciamiento del ser, con esa negación, con esa nihilización. Niego que soy la mesa, niego que soy la computadora, niego que soy una cosa y un objeto. Al contrario, soy diferente del objeto y de la cosa. ¿Eh? Entonces, no es posible, digamos, que el ser en sí trate de ser conciencia y a la vez siga siendo en sí. No se puede. Ser en sí y ser conciencia no pueden ser uno solo. Como conciencia soy la nada, ya lo dijo claramente, ¿verdad? El ser que introduce la nada en el mundo es su propia nada.
Entonces, el ser en sí y la conciencia no pueden ser uno solo, ¿verdad? O hablamos de la conciencia o hablamos de lo que es un objeto para la conciencia misma, pero no pueden ser dos cosas mezcladas. No puede haber un en sí que sea consciente, ni puede haber un para sí que sea objeto, que sea cosa, que sea parte, digamos, del ser. Esto, ojo, esto también lo vamos a dejar para despuesito, pero lo voy a mencionar de una vez. Este argumento es el fundamento del ateísmo de Sartre. Sartre no es ateo por ninguna otra razón, más que por considerar que desde un punto de vista ontológico y desde un punto de vista lógico, un ser no puede ser consciente y una conciencia no puede ser un ser, un objeto y una cosa. Y recordemos que, sobre todo desde el punto de vista de la religión judeocristiana, Dios es el ser por excelencia, pero se le dan cualidades de conciencia, ¿verdad? Él ve, él capta el mundo, observa a los hombres en su conducta y en su vivir, y eso es exactamente lo que Sartre dice, eso es imposible. O se es conciencia, pero no se puede ser y ser consciente a la vez. Son dos categorías, digamos, ontológicas rotundamente diferentes y distintas. Ahora bien, el ser en sí, así como no tiene la capacidad de ser consciente, pues tampoco sabe nada de la libertad, nada. Ya lo dijimos en palabras de Sartre, el ser en sí es opaco, es macizo, sin conciencia alguna. El ser para sí, es decir, el ser humano, separado del ser, escapa definitivamente a la determinación del ser y por lo tanto es libre. El ser ya está determinado. El ser ya es. No tiene opciones, no tiene posibilidades, porque sencillamente ya es. La mesa es ya una mesa. El libro es ya un libro. Y entonces, el ser para sí, o sea, el ser humano, al estar distanciado, al ser diferente y separado del ser, entonces escapa rotundamente a la determinación del ser. Y entonces es libre, absoluta y totalmente libre. Aquí no se trata, digamos, de una libertad política, no se trata de una libertad económica tampoco, no se trata de una libertad interior, me atrevería yo a decir. Bueno, es otra manera de entender la libertad, que precisamente porque el ser humano no está determinado como el ser y por el ser, es que disfruta realmente de esa libertad. Digamos, la palabra disfruta también aquí, entre comillas. Y obviamente Sartre niega rotundamente que haya una esencia humana, una naturaleza humana. Porque recordemos que el concepto de naturaleza que viene dando tumbos desde
los físicos de Jonia con su concepto de physis, que es lo estable, que es lo permanente, que es lo que no cambia, que es lo que subyace a todos los cambios y permanece siempre igual, y que fue retomado este concepto de naturaleza en la modernidad, ¿verdad? Al hablar precisamente de ley natural, en fin, bueno, Sartre rechaza rotundamente que haya una esencia, que haya una naturaleza humana, ¿verdad? Porque entonces todos los seres humanos seríamos exactamente iguales, humanamente hablando, no físicamente hablando, porque lo físico es lo que tenemos realmente de máquina, ¿verdad? Y eso puede ser semejante, ¿no? La estructura corporal, en fin, todo ello. ¿Eh? Pero en realidad, la idea de Sartre es que esa esencia y esa naturaleza determinarían lo que somos. Y eso es precisamente lo que él rechaza. No estamos determinados. Tenemos una absoluta y total libertad para llegar a ser lo que deseemos, lo que queramos, lo que se nos ocurra. ¿Eh? Si hubiera una naturaleza humana, entonces todos seríamos como los triángulos, ¿verdad? La naturaleza del triángulo no ha cambiado para nada. Como no ha cambiado la naturaleza perruna. Sí, los perros tienen diferencias, pero su naturaleza es la misma, ¿verdad? Unos son blancos, otros cafés, otros manchados, unos grandes, unos pequeños, pero la naturaleza del perro es exactamente la misma, ¿verdad? No hay cambios, no hay diferencias realmente entre un perro y el otro, ¿verdad? Y entonces no hay una naturaleza humana, no hay una esencia humana a la cual tengamos que ajustarnos, ¿verdad? Como que si fuera un modelo, como que si fuera un arquetipo, digamos, en términos platónicos, ¿verdad? Tendríamos que hacernos entonces a ese molde. Tendríamos que entrar en ese rasero, en esa medida, ¿verdad? Para ser humanos. Pero es eso precisamente lo que no existe. Por lo tanto, si no hay esencia humana, si no hay naturaleza humana, entonces lo que hay es libertad. Una libertad total y absoluta. Y por supuesto, esta libertad es propia del ser consciente, ¿verdad? Esto ya casi lo dijimos claramente al hacer las diferencias entre el ser en sí y el ser para sí, pero vayamos a la página número 66 y a la página 67. Hay un párrafo aquí entre estas dos páginas que voy a leer que dice así. Así, la libertad como condición requerida para la nihilización de la nada no es una propiedad que pertenezca, entre otras, a la esencia del ser humano. Ya hemos hecho notar, por otra parte, que la relación entre existencia y esencia no es semejante en el hombre y en las cosas del mundo. La libertad humana precede a la esencia del hombre y la hace posible. La esencia del ser humano está en suspenso en su libertad. Lo que llamamos libertad es, pues, indistinguible del ser de la realidad humana. El hombre no es primeramente para ser libre después. Leo de nuevo esta frase. El hombre no es primeramente para ser libre después. No hay diferencia entre el ser del hombre y su ser libre. No se trata, pues, de abordar aquí
de frente una cuestión que no podrá ser tratada exhaustivamente, sino a la luz de una elucidación rigurosa del ser humano. Pero hemos de tratar la libertad en conexión con el problema de la nada y en la estricta medida en que condiciona la aparición de esta. Es precisamente porque somos nada que la libertad nos, bueno, él no acepta la palabra característica, ¿verdad? Ya lo dejó perfectamente claro. No es una propiedad, no es algo que le pertenece al hombre, sino es el hombre mismo. La libertad no es un atributo humano, es lo humano, lo esencialmente humano, la libertad, ¿verdad? No soy y después libre. No, 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 no. Es decir, eso es una contradicción también en Sartre. Porque si fuera, ya no tendría libertad, como el libro, ¿verdad? Que ya es. Entonces, no hay diferencia, dice Sartre, entre el ser del hombre y su ser libre, ¿no? Estrechamente relacionada a esta manera de entender la libertad con la nada, que es el hombre mismo. Ahora bien, esto significa, esta libertad significa que el ser humano tiene que hacerse a sí mismo, ¿sí? Lo que llegue a ser el ser humano depende rotundamente de sí mismo. O sea, depende de sus propias elecciones, de sus propias decisiones, porque no es, porque no es. Entonces, es libertad para decidir, para elegir y, por supuesto, para ser responsable también de sus decisiones y de las consecuencias que sus decisiones puedan tener. De nuevo, voy a El ser y la nada, que en la página 546, Sartre dice lo siguiente. Así, la libertad no es un ser, es el ser del hombre. ¿Sí? No es un ser, sino es el ser del hombre. ¿Sí? Es decir, su nada de ser. Si se empezara por concebir al hombre como algo pleno, sería absurdo buscar después en él momentos o regiones psíquicas en que fuera libre. Claro. Tanto valdría buscar vacío en un recipiente previamente colmado. El hombre no puede ser ora libre, ora esclavo. Es enteramente y siempre libre o no lo es. Entonces, la libertad está relacionada estrictamente con la nada de ser que somos los seres humanos. Y hay otro párrafo aquí que quiero trasladarles. En la misma página 546 dice Sartre, el ser que es lo que es no puede ser libre, ¿verdad? El libro es un libro, ya no puede tener libertad de ser otra cosa, ¿eh? La mesa es una mesa, no puede tener libertad y no tiene libertad de ser otra cosa. El ser que es lo que es no puede ser libre. La libertad es precisamente la nada, que es sida en el meollo del hombre y que obliga a la realidad humana a hacerse en vez de ser. Como hemos visto, para la realidad humana, ser es elegirse. Nada le viene de afuera ni tampoco de adentro que ella pueda recibir
o aceptar. Está enteramente abandonada, sin ayuda ninguna de ninguna especie, a la insostenible necesidad de hacerse ser hasta el mínimo detalle. El ser humano entonces, en cuanto nada, nada de ser, no es. En vez de ser, es un hacerse. Nos estamos haciendo constante y permanentemente con las decisiones que tomamos, con las elecciones que llevamos a cabo, con las acciones que ejecutamos. Ahora, si la existencia precede a la esencia, tenemos una pregunta gravísima aquí. Si la existencia precede a la esencia, ¿qué es lo que hay antes de la esencia? ¿Qué es lo que hay realmente antes de la esencia? ¿Se logra realmente negar eso de la naturaleza humana, como Sartre quiere? ¿Qué es realmente naturaleza? ¿Está aquí contra los primeros físicos que ya mencionamos? ¿O contra la modernidad que insiste en lo que no cambia? ¿Qué está pensando realmente Sartre? Si tiene una definición, digamos, del ser humano, bueno, eso es lo que hay antes de la esencia, ¿sí? Si tiene una definición de ser humano, ¿verdad? Y si tiene una definición de ser humano, ¿no podría esa ser esa naturaleza que él quiere negar? Son preguntas que estoy dejando ahí para la reflexión posterior, ¿verdad? ¿Podría ser realmente que nuestra naturaleza sea ser cuyo ser depende de sí y sus decisiones? ¿O ser que llegará a ser lo que decida llegar a ser? ¿Serían estas unas definiciones adecuadas, digamos, antropológicamente hablando, desde la perspectiva de Sartre? Pregunto. ¿Somos el ser cuyo ser depende de sí y sus decisiones, ¿verdad? ¿O somos el ser que llegará a ser lo que decidamos llegar a ser? Entonces, si estas o cualquiera de estas constituyen, digamos, una definición de ser humano en el contexto de la obra de Jean-Paul Sartre, entonces la cuestión, digamos, de una naturaleza humana que no existe, me parece que es muy discutible, o por lo menos hay que cambiar la manera de entender el término naturaleza a partir del pensamiento sartreano. Ahora, otra cuestión que quiero plantear también y dejarla ahí para la reflexión es, ¿de veras, de veras, de veras se trata de una libertad absoluta? ¿De una libertad total? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con la herencia genética? ¿Eh? ¿Qué hacemos con las influencias? Y todos somos producto y resultado de las influencias. Ningún yo se estructura en el aire, ¿verdad? Siempre somos resultado de las influencias que a lo largo de nuestra vida hemos ido recibiendo. El medio, digamos, en términos generales, ¿no? Y por supuesto, ¿qué hacer con la presión social? ¿No? Sí, es obvio que la presión social, pues, es una especie de tiranía. ¿No? Es una especie de tiranía. Sí, no nos están preguntando realmente si queremos o no. Es decir, hemos de proceder de ese modo, comportarnos de ese modo, en fin, vivir de ese modo hasta cierto punto. Entonces, realmente estamos hablando de una libertad total y de una libertad absoluta, ¿no? Ahora, Sartre tiene una manera un poco, no sé, rara de abordar
la cuestión de las dificultades que uno pueda encontrar en la vida. Porque, digamos, aparte de las influencias, aparte del medio en el cual nos hemos creado, aparte de la presión social, de la herencia genética, en fin, etcétera, también debemos contar con dificultades, por llamarle de alguna manera, ¿verdad? Probablemente quise haber estudiado filosofía en París, pero, hombre, no tenía la plata para hacerlo, ¿ok? Sí tenemos limitaciones también, se nos presentan obstáculos para llegar a ser lo que quisiéramos llegar a ser. Por eso es que estamos planteando la pregunta, ¿libertad total y absoluta? ¿Ah? Bueno, Sartre, como dije, tiene una manera olímpica, como le llamamos, para abordar este asunto de los obstáculos. Él dice que, claro, cualquier circunstancia es un obstáculo, casi cualquier circunstancia, ya sea un obstáculo económico, un obstáculo físico, material de otro tipo, familiar, genético incluso, ¿sí? Pero lo que Sartre dice, ya los obstáculos, no, hombre, es decir, uno los mira como algo insuperable, imposible, digamos, de superar, cuando realmente no es así. ¿Por qué? Porque lo superable y lo insuperable de los obstáculos que encontramos para llegar a ser lo que queremos ser dependen realmente del proyecto a realizar, ¿verdad? Y él tiene un ejemplo concreto que tiene que ver con la disponibilidad, digamos, económica para concretar algún proyecto, algún deseo de lo que queremos ser y hacer, ¿verdad? Y se refiere fundamentalmente a que si lo que yo quiero es ir a Japón a estudiar y formarme allí, obviamente el dinero será un enorme obstáculo para mí. No tengo el pisto para pagar, digamos, una universidad en el Japón y mantenerme todo el tiempo del estudio allá. Entonces, dice Sartre, resulta que si cambio mi aspiración y en lugar de ir a Japón a formarme, pues tomo la decisión de ir a Misco, ¿eh? Donde habrá una extensión de humanidades pronto. Bueno, entonces ya el dinero ya no va a ser un obstáculo. Sí, a mí me parece realmente que esta es una forma bien, digámoslo en buen chapín, bien pura lata, digamos, de enfrentar, digamos, la temática de los obstáculos que uno puede encontrar en su vida para lograr lo que realmente quiere lograr, ¿verdad? Es de veras, fuera un asunto risible, sería un chiste, de hecho, creo que es un mal chiste, chiste pura lata, ¿verdad? Eh, pero bueno, ahí están las cuestiones que hemos querido plantear el día de hoy.